Muy buenos días, amada Iglesia de Cristo. Que el amor de Dios nos cubra en este bello día que Él hizo para disfrutar con nosotros. Hoy es un día de fiesta, es un día de celebración, porque nuestro amado Padre ha dispuesto un banquete en su casa para que todos sus hijos disfrutemos de Él. Señor, y por eso pongo este servicio en tu presencia, oh Dios, este servicio, Señor, del día de hoy, para que esta palabra corra y sea glorificada. Bendice, Señor, a cada persona que está viendo este servicio, que se va a conectar, Señor, que esta palabra penetre hasta romper los tuétanos, Señor, las estructuras mentales, Padre amado, que seas tú con ellos, Señor, que seas tú llenando, Señor, que seas tu Espíritu Santo ministrando, revelándonos verdad, justicia, pecado, juicio, Señor, que podamos discernir, como dice tu palabra, oh Dios, con justos juicios, Señor. Señor, y hoy es un día para alabarte, un día para darte gracias. Amado hermano que se están conectando, un saludo especial a cada uno de ustedes. Les amamos profundamente. Ustedes son la razón de nuestro ser, de nuestro llamado, porque Dios los puso para que formáramos juntos iglesia. Iglesia, les bendecimos, les amamos, reciban todo el amor a través de este medio. Sé que un día no muy lejano, ya falta menos para volvernos a ver, para podernos abrazar, para poder disfrutar del amor de Dios en medio nuestro. Quiero decirles algo, iglesia. Sé que esta palabra va a ser de edificación para tu vida. Por eso, yo aquí tengo mi tablet, porque voy a compartir esta palabra para que también edifique a otros, a mis amigos. Entonces te invito, iglesia, a que tú también puedas hacerlo. Compartir esta bendita palabra que tiene el Señor preparada para ti, para mí, en el día de hoy. Ay, pero la pastora sabe de qué va a predicar el pastor, por eso es que nos dice. Yo medio sé, porque le pregunté, pero no sé el contenido. Entonces no te desconectes, quédate ahí hasta el final, porque si te desconectas siquiera por un minuto, te vas a perder de lo que Dios tiene para ti. Y vamos, quiero que me acompañe al Salmo 111. 111. Dice la palabra del Señor: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Hoy es día de congregarnos. Hoy es día de estar unidos a través de este medio. Hoy es día de dar gracias a nuestro amado Padre, porque nos tiene con bien. Pero también es día de unirnos como hermanos en Cristo para pedir por aquellos que hoy no están tan bien, que hoy están en clínicas, que hoy están padeciendo. Y por eso, Señor, los colocamos en tus manos, Señor, para que seas tú con ellos en ese lugar, Señor, y seas tú revelándote a ellos. Te lo pedimos, Padre, que tu mano poderosa, Señor, traiga sanidad a sus cuerpos, Señor, y pronto los tengamos de vuelta con nosotros, Dios. Trae sanidad, oh Dios, a tu pueblo, Señor. Señor, gracias te damos, Señor. Y dice el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Que no se aparte nunca
el temor de Dios de nuestra vida. Que sus mandamientos sean vidas para nosotros, amada iglesia. Que nosotros podamos ser testimonio fiel, benigno, verdadero, de que Cristo habita en nosotros y que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos, hoy es día de adorar y vamos a adorar al Señor ahí donde tú estás con tu familia. Levántate, levanta manos santas a Él y adora al Señor. Así clamaba mi Dios, mi alma, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu gloria. Te buscaré y te
que cuando tú vuelvas por tu iglesia, encuentres una iglesia parada en la brecha. Una iglesia, Señor, que ha podido ir y lavar sus ropas, Señor, en la sangre del Cordero. Señor, donde tú, Señor, las limpias y quedan blancas como la nieve, Señor. Por eso, Señor, coloco esta predicación de hoy para que podamos crecer como iglesia, para que podamos, oh Dios, crecer a la estatura del varón perfecto. Y cuando tú vuelvas, Señor, nos encuentres una iglesia que ha crecido, una iglesia santa, que quiere seguir tus pasos. Gracias por este tiempo, Señor, y colocamos la predicación ya a nuestro pastor, que hoy nos trae la preciosa palabra de Dios. Buenos días, iglesia. Abrazo grande para todos. Los bendigo y les doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, en esta mañana por permitirme llevar el mensaje de tu palabra a mis hermanos y a todo aquel que se ha conectado a esta predicación de tu palabra. Hemos venido de parte de Dios, de parte de Él, a ser obedientes, y es a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje llegará a todos los rincones del universo, donde la red está abierta para que todo aquel que quiera recibir este pan espiritual se conecte y escuche la predicación de parte del Señor. Padre, gracias te doy. Hoy vamos a dar un mensaje. Lo he titulado el prevaricador, el prevaricar. Es una palabra muy conocida, más que todo en el cargo, en el ejercicio de funciones públicas que personas de gran prestigio, de gran conocimiento en sus áreas, en ese saber de la ciencia, ocupan. Lógicamente debe reunir unos requisitos. Esos requisitos deben ser una persona idónea, capaz, una persona de un reconocimiento de su honradez muy amplia, y cumplir con los requisitos que establece la ley. Estos funcionarios públicos, cuando se posesionan, inclusive toman juramento de que van a ejercer fielmente sus funciones. Estamos hablando de personas con unos conocimientos particulares, personas que van a ejercer un cargo administrativo. Estas personas están en la obligación, de acuerdo al manual de sus funciones, de proferir actos, proferir fallos, resoluciones de acuerdo a la ley. Esa es su función. Pero cuando estas personas, estos sujetos, profieren resoluciones en contra de la ley, de la Constitución, inclusive del manual de sus funciones, están incurriendo en una figura o en un delito denominado prevaricato. En muchos países latinoamericanos se tiene tipificado el prevaricato como un delito, una falta al ejercicio propia de sus funciones. Eso se llama prevaricar, la persona que profiere resoluciones contrarias a la ley. Sobre esto se ha escrito mucho, hay muchos tratadistas, muchos libros, muchos tomos que hablan en derecho de lo que es el delito de prevaricato. Hay muchas notas sobre este tema. Pero también quiero tocar lo que es el Hijo de Dios, o quienes se denominan Hijo de Dios.
Para ser hijo de Dios, porque tengo que hacer esta nota, se necesita haber aceptado al Señor Jesús, a Dios, a ser conforme su palabra, a cumplir sus mandatos, a recibir de parte de Dios el manual, que es la Biblia, su palabra, para ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona, desde el punto de vista prevarica, es actuar en contra o no hacer de la de Dios. Ya cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, nos tenemos que someter a ese manual, al cumplimiento de Él, a hacer la voluntad del Padre que está escrita. Esta es la autoridad de Dios, la palabra. Es su manifestación, es su poder, autoridad y poder está aquí escrita por el Señor. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que cumplir. Si no lo hacemos, podemos actuar dolosamente o estamos pecando deliberadamente en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. No estamos haciendo la voluntad del Padre. Entonces, estamos pecando. Vamos a buscar unas palabras que nos van a definir realmente qué es prevaricar. Vamos a la palabra hebrea. Son tres. La primera es Maal, la segunda es Pesá, la tercera es Bajar. Vamos a ver qué significa Maal. Esta palabra se define así en hebreo, significa traición o pecado que viene de cubrir o actuar encubiertamente. Traición o pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y no cumplimos con su voluntad, hermano, estamos incurriendo en un pecado, estamos traicionando ese pacto que hemos hecho con el Señor de que sea siempre nuestro Dios. Vamos a buscar en Levítico una cita bíblica, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Levítico 6:2. Levítico 6:2. Dice la palabra del Señor: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación en contra de Jehová y negara a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Esta definición es muy clara, toca varios pecados de esa persona. Miremos a ver, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación en contra de Jehová, negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Eso lo vemos a diario, constantemente en muchas congregaciones. Hay muchas personas que incurren en estos pecados. Pero continuamos. Quería darle un tips con relación a lo que significa en el hebreo, Mahal significa traición o pecado. Aquí está claramente definido lo que es el pecado. La otra palabra es
Pesá significa revuelta, puede ser nacional, moral o religiosa. Eso lo vemos constantemente, revuelta. En muchos que se congregan, tienen el corazón lleno de rebeliones. Como lo decía el pastor William hace unos días, con relación al niño. Le dicen al niño, siéntese. El niño se sienta, pero él dice por dentro, me siento, pero yo estoy de pie. O sea, un muchacho rebelde. Así hay muchos en las congregaciones, personas de un corazón rebelde. Miremos a ver una cita bíblica para que quede claro esta palabra hebrea. Bueno, aquí en Proverbios 12:13 dice la palabra, el impío es enredado en su prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Si usted está con un prevaricador, solamente tiene que escucharlo, que hable, que ahí inmediatamente va a salir, se va a exponer, se va a manifestar la rebelión que hay en su corazón. De esa manera es fácil identificarlo. En sus labios. En sus labios. La otra palabra hebrea es bagat. Vamos a ver qué significa bagat. Significa encubrir con una prenda de vestir. Figuradamente se usa para referirse a alguien que actúa encubiertamente. Tremendo. Él está dentro de la congregación, está dentro de la iglesia, pero está actuando encubiertamente. A ver, porque en él no hay temor de Dios. Es una persona pecadora que está viendo qué puede hacer. Es una persona perversa que está dentro de la congregación buscando hacer maldad. Hacer maldad. Es una persona perversa. Y esa persona se encuentra en cualquier congregación de cualquier iglesia. Ahí está. Pero vamos a leer una cita bíblica para que quede clara el significado de esta palabra. Vamos a ver. Encubrir. Vamos a leer Mateo 23:13. Me he referido a porque esta cita bíblica hace referencia al príncipe de los prevaricadores. Vamos a ver qué dice esta cita. Mateo 23:13. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Mateo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí está. Esas personas que actúan encubiertamente tienen esas características. Ni entran ellos al reino, ni dejan entrar a los otros, porque terminan en un momento determinado dañando el corazón, dañando a ese hermano con su actuar, porque se le convierte en piedra de tropiezo. Una persona legalista, una persona que no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios en esa persona. Lógicamente, es una persona que se encuentra en prevaricato. Fíjese
que el que comete prevaricato allá en la administración pública, la paga es la cárcel. La paga es la aplicación de normas penales por haber incumplido con sus obligaciones administrativas, por haber abusado de su poder, por haber abusado de proferir resoluciones contrarias a la ley. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento con relación al tema que venimos tratando del prevaricar. Quiero hacer una precisión. Esta palabra, prevaricato, prevaricar, prevaricación, se consigue muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no se usa la palabra prevaricación, pero en las citas bíblicas que vamos a leer, se define lo que es un prevaricador en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Un prevaricador. No se usa textualmente para decir que prevaricó, pero la cita bíblica define ese pecado, esa conducta, la define como una persona prevaricadora. Se dice en el Antiguo Testamento, dice, faltar a sabiendas a las obligaciones de una autoridad o cargo. Acción de cualquier otro funcionario, no estamos hablando del funcionario público, pero con relación a la iglesia, a los hermanos, la congregación, al cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice. Dice, en el Antiguo Testamento se refiere a la falta de compromiso del pueblo de Israel de guardar el pacto en Sinaí. De guardar el pacto. Pero también hace referencia 54 veces, y me llamó la atención esta, profanar el pacto, engendrar hijos extraños, infidelidad conyugal, idolatría, faltar a la ley. Así se define el prevaricar en el Antiguo Testamento. Vamos a leer una cita bíblica porque hay algo que me llamó la atención. Habla de engendrar hijos extraños. Hace referencia a la traición a Dios, la traición al Señor, la traición con el Padre. Es una traición. Busquemos en Oseas 5:7, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Oseas 5:7. Ya aquí estamos hablando de engendrar hijos extraños. Ya no son hijos de Dios, son hijos extraños, son personas que han traicionado al Padre. Dice, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños y ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Allí inmediatamente la palabra indica la paga de estas personas que han traicionado al Padre. Hablaba ahorita con relación a que no se guardó el pacto del Sinaí. Busquemos en Éxodo 19:5, que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice con relación 19:5? Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí el Señor
a nuestra fidelidad, a nuestro amor por Él, nos da una promesa hermosa. Nos trata que vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Usted, como hijo de Dios, recibirá esa recompensa si es una persona fiel en su pacto de que el Señor sea su único Dios, que ocupe el primer lugar, que le sirva a Él por amor, no por compromiso, que cuando se pida a ese siervo una de sus obligaciones que tiene con el Padre, sea obediente en hacerla. La obediencia le agrada al Padre. ¿Cómo es descrito el prevaricador en el Antiguo Testamento? Voy a escoger unas citas bíblicas. Es una persona que se describe aquí en esta cita. Dice en Proverbio 25:19, una persona falsa por ser traidor de su propia causa. Pero vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Una persona traidora a su propia causa. Proverbios 25:19. Dice la palabra de Dios. 25, perdón. Como diente roto, descoyuntado, esto es tremendo, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Imagínense usted eso, mi hermano, si a veces con una leve caries, y cuando usted toma agua, algo frío, o está comiendo un alimento, le causa un intenso dolor. ¿Cómo sería un diente roto en su boca? Qué dolor, qué angustia, qué ansiedad le puede producir el hecho de que usted tenga un diente roto en su boca. No puede comer. No come en paz. Así es la confianza en el predicador en tiempos de angustia. Usted sufriría demasiado en colocar la confianza en una persona pecadora, en una persona que no tiene temor del Señor, porque actúa contrario a sus mandatos y a su palabra. Hay otra cita. Dice, una persona incumplida a lo que se le encomienda. Eso está en Levítico 6, del 1 al 3. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en cuanto al incumplimiento, porque estamos hablando algo, mis hermanos, que quede claro. Así, oiga esto, como el funcionario público tiene obligaciones y compromisos con la sociedad, el Hijo de Dios también tiene obligaciones con el Padre. ¿Por qué? El Padre lo ha revestido de poder y de autoridad a usted. Y si Él le da ese poder, esa autoridad de la cual usted está revestida, usted tiene obligaciones para con el Padre, para con el Señor, para con Dios, para con Cristo. Usted no puede recibir y no dar de lo que le da el Padre a usted. Tiene que dar y tiene obligaciones, porque usted ha sido revestido con autoridad y poder. Hablábamos de Levítico 6:13. Vamos a buscar Levítico 6:13. Aquí está Levítico 6:13.
del 1 al 3, perdón. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negara a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. O habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en algunas de todas aquellas cosas en que sucede pecar el hombre, en que suele pecar el hombre. El prevaricador es incumplido. Encomiéndole algo que él no se levanta a servir. Le pongo un ejemplo: pídale oración por los enfermos. Muchas veces incumple esa obligación. No es con el líder, no es con la congregación, es con el Señor. El Señor todo lo sabe. Es incumplido. Tomar para sí lo que Dios desecha. Aquí estamos hablando de que si el Señor te dice en su palabra: no tomes cosas porque son inmundas, porque son malditas, porque son anatemas, no lo tomes. Sin embargo, muchos lo toman. Hay una cita bíblica en el Antiguo Testamento que es Josué. Vamos a leer Josué 1. Josué 7, perdón. Josué 7, 1. 10 y 11. Mire lo que dice la palabra del Señor con relación de tomar cosas que el Señor no ha mandado que usted reciba o coja. Por eso los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió en contra los hijos de Israel. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postrarás así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estarán más con vosotros si no se destruyese el anatema de en medio de vosotros. El Señor se los había dicho que no tomaran nada. Sin embargo, tomaron de la maldición, tomaron de ese anatema en seres malditos, que los iba a llevar a la derrota. Muchas veces dirán: pero ¿qué tiene de malo tomar algo? Aquí se conjugan una serie de cosas, entre ellas la desobediencia a la palabra de Dios. La desobediencia, hermano, hacer lo que les parece. Así hay muchos. A mí me parece. Y andan como ruedas sueltas en las congregaciones, en las iglesias, porque a él le parece. La palabra de Dios, nosotros tenemos que cumplirla. De lo contrario, estamos prevaricando, estamos pecando en contra de la voluntad del Padre, porque esa es su voluntad. Aquí está su palabra.
de las descripciones de prevaricación en el Antiguo Testamento, con una cita bíblica, vamos a mirar Isaías 1:23. Isaías 1:23. No, que nos dice el Señor. Dice: tú, príncipe, prevaricadores y compañero de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Aquí el Señor es duro con los prevaricadores. Enseguida le hace el señalamiento a este pecador, que no solamente es un prevaricador, sino compañero de ladrones que andan cometiendo pecados, porque también habla del soborno. El soborno es un pecado, que van tras las recompensas y no hacen justicia al huérfano ni a la viuda. Mi hermano, eso lo manda el Señor en su palabra. Y estamos llamados a apartarnos de eso. Al Señor no le gusta, le desagrada. Tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hay una pregunta que nos haríamos, y está relacionada, bueno, ¿cuál es la paga del prevaricador? El Señor tiene que pagarle de alguna manera. Y hoy estamos hablando de este tema, es para que aquellas personas que andan en estos pasos, que se andan deslizando, el Señor con este mensaje toque sus corazones y se arrepientan, porque el mensaje es de arrepentimiento y de reconciliación con el Señor. Arrepiéntete. El Señor dice en su palabra, dice, había que apartarse de él. Eso está en Jeremías 9:2. Vamos a buscar y vamos a leer esa cita bíblica. Hay que apartarse del prevaricador. Hay que huir de él. Jeremías 9:2. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminante para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Aquí la palabra nos habla de apartarse. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tú tienes que tomar una decisión. Tienes que apartarte del prevaricador, del pecador, del perverso, del que se siente en silla de escarnecedor. Tienes que apartarte. No puedes estar y andar con él. Hay otra cita. Dice, eran entregados al enemigo para que allí se arrepintiesen. Esa cita está en Levítico 26:39 al 41. Se conocerá la paz y andarán en tinieblas. Perdón, corrijo. No conocerán la paz y andarán en tinieblas. El prevaricador nunca tendrá paz. Siempre andará en tinieblas. Esa cita bíblica está en Isaías 59 del 8 al 13. Ahí está la cita bíblica. Dice la palabra, condenación a los que se mantienen en ellas. O sea, en esos actos pecaminosos. Isaías 24 del 16 al 23.
En el Nuevo Testamento no aparece la palabra prevaricar ni prevaricación, pero aparece sus significados y consecuencias. Busquemos Santiago 4:4, ¿qué nos dice el Señor con relación a la definición de prevaricación? Santiago 4:4. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La relación con el Señor es una relación santa, como hijos que nos ha dado poder y autoridad. Nosotros no podemos tener amistad con el pecado o complacernos con los que pecan, porque inmediatamente que usted se complace con los pecadores, ahí surge, se levanta una enemistad inmediatamente con el Señor. El Señor no te ha llamado a eso. El Señor te llamó a que seas santo, que haya santidad en ti. Hay otra definición. Está en Mateo 6:24. Dice: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Porque alguno de los dos aborrecerás. Tú tienes que decidirte con quién estás. Toma la decisión a quién vas a seguir: al mundo, a las riquezas, o vas a seguir al Señor. Veamos otra cita bíblica. Está en Mateo 5:13. Busquemos Mateo 5:13, que dice la palabra del Señor. Aquí está. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta cita bíblica es confrontadora, mi hermano. Ya usted perdió el sabor, ya se desvaneció su amor por el servicio, por la obra del Señor. Hay varios interrogantes. Ya no, su sal no surte efectos porque se desvaneció. Perdió la relación, perdió la intimidad con el Señor. Hay otros textos bíblicos que indican qué sucede con el cristiano que ha caído en prevaricación. ¿Qué sucede con el cristiano? Vamos a leer las citas bíblicas. Dice, hay que desecharlo. Timoteo 3, del 10 al 11. Timoteo Tito, corrijo. ¿Tito? Sí, Tito
3, 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muchas veces ocurre personas que causan divisiones porque andan en murmuraciones, hablando mal del hermano, hablando mal de los líderes, haciendo su obra pecaminosa dentro de la iglesia, buscando hacer maldad. Se le llama la atención, por favor. Corrígete en el nombre de Cristo. Controla tu lengua. Pero el tal sigue en sus perversidades en la congregación, en la iglesia. Por tal razón, dice Tito, hay que desecharlo. No nos podemos acercar a una persona de esa porque está haciéndole daño al cuerpo de Cristo, está dañando los miembros del cuerpo de Cristo, está enfermando el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Le está haciendo daño, lo está desmembrando. Hay que tener mucho cuidado con esa persona. También dice la palabra que hay que quitarlo y no juntarse con él. Primera de Corintios 5. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios 5. Del 11, 12 y 13. Vamos a leer que dice la palabra. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón. Con el tal no comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así es, hermano. Aquí la palabra es clara. No nos podemos juntar con esas personas pecadoras. El Señor le ha dado un discernimiento muy especial para que cuando eso ocurra, el Señor se lo muestre. Lo primero que hay que hacer es orar para que el Señor nos quite, como dice la palabra que acabamos de leer, nos quite a ese perverso de la congregación, se lo lleve a otro lugar. Mire, dice, quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Los que están afuera, el impío, el que no conoce, el Señor lo juzgará. Pero nosotros, como cristianos, como líderes de la iglesia, tenemos que asumir una actitud, pedir al Señor, orar para que el Señor actúe y saque a ese perverso de la congregación. Y el Señor lo hace. Tenga usted la absoluta seguridad que el Señor lo hace. También dice la palabra que no queda perdón por sus pecados. Eso está en Hebreo 26, Hebreo 10, del 26 al 30.
Vamos a buscar, vamos a leer esa cita, Hebreos 10. Hebreos 10, del 26 al 30. Dice la palabra de Dios: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pecar deliberadamente es incurrir por parte del cristiano en prevaricación. Está prevaricando en contra del Señor. Es un hijo extraño porque ha traicionado al Padre. Ahorita leímos la cita bíblica que habla del hijo extraño. Dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, estos prevaricadores no tienen temor de la palabra de Dios, no le tienen temor al Señor. Mire lo que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ellos se complacen, ellos se gozan en la murmuración, en el chisme. Ellos se gozan haciendo obras de maldad, hablando mal del hermano. De frente le presentan una sonrisa al hermano, pero cuando el hermano da la espalda, le hacen un lenguaje gestual, lo bembean, para que crea. Pues, decir un ejemplo, él cree, pero le hacen un gesto grosero a sus espaldas, porque no tienen no tienen temor del Dios vivo. El Dios nuestro es un Dios vivo. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus maldades. Sin embargo, en congregaciones hay personas que no tienen temor de Él. Vamos a leer Apocalipsis, me está cogiendo el tiempo. Apocalipsis 3:16, que dice el Señor. Apocalipsis 3:16, que dice la palabra de Dios. Hoy he querido utilizar la palabra de Dios para que sea el Señor hablando a la iglesia. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es palabra de Dios. Por cuanto eres tibio, frío, el Señor te vomitará. Tremendo, ¿verdad? Cuando una persona llega a ese estado a inducir el vómito, es porque son cosas muy desagradables que afectan el cuerpo. Así ocurre. Una persona de esas es una persona desagradable que afecta el cuerpo de Cristo. La iglesia, el Señor lo vomita. El Señor lo vomita. Quiero dejar el mensaje hasta ahí porque digamos que esta es la primera parte del mensaje. Es un mensaje bastante
largo, o se podían escribir muchos libros sobre él, pero es un mensaje que debe de llegar a la mente, al corazón de todo aquel que lo recibió, para fortalecerse más como hijo de Dios. Pero quiero leerles una cita bíblica sobre este punto muy importante, una cita bíblica que me interesa que ustedes entiendan quién es un hijo de Dios de acuerdo a la palabra que el Señor nos ha entregado, nos ha dado, y que debemos obedecer. En Primera de Pedro 14 al 16 dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa para Dios, que los llamó es santo, pues la Escritura dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Me llama la atención que dice, pues la Escritura dice, es la voz del Señor, es la palabra de Dios. No estamos hablando de un líder, de un profeta, estamos hablando de la palabra que sale de la boca de Dios. A eso estamos llamados, hermano. Usted mire, ¿qué le hablan? ¿Qué le dicen? ¿Qué efectos le causa la palabra? Recuerde que la palabra tiene poder. Tenga cuidado de esos prevaricadores que están infiltrados encubiertamente en las iglesias. Vamos a orar porque este mensaje ha sido predicado. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Los bendigo a cada uno de ellos y que los oídos espirituales se abran para que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su ser y veamos los frutos, veamos el cambio, veamos que son hijos de Dios, que son santos, que son obedientes, que son buenos siervos. Señor, gracias te doy, bendigo los niños, las familias, las mujeres, varones y a todo aquel que se ha conectado a esta predicación. Los bendigo en esta semana que se inicia con todas las bendiciones que están en la palabra de Dios, pero también quiero decirles que el Señor le conceda los anhelos de su corazón, que aquel que espera una llamada para un trabajo, el Señor acorte los días para que ese trabajo llegue. El que tiene problemas financieros, le pido al Padre en el nombre de Cristo que no sean avergonzados por las deudas. También pido sanidad para todas las familias. En el nombre de Jesús, el Señor los guarde. Que no falte el pan en la mesa de las familias. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.